Os ofrecemos la entrevista que os comentamos la semana pasada con el obispo de la diócesis de Teruel Albarracín, que estuvo en Barbastro dirigiendo las charlas cuaresmales. Esperamos que sea de vuestro interés. Vamos a ofreceros esta tarde una entrevista con el señor obispo de Teruel, don Carlos Escribano, y nos alegra poder tenerlo con nosotros en esta tarde. Él ha venido a Barbastro para dirigir las charlas cuaresmales que cada año se hacen en Barbastro interparroquialmente. Este año las dirige él, ha estado lunes, martes y miércoles de esta semana, y ha venido a tratar sobre un tema para la Iglesia importante, que es el sacramento del perdón, de la reconciliación, porque es el tema que la diócesis tiene este año como objetivo de la Cuaresma. Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias de estar con nosotros y de acceder a esta pequeña entrevista. Ya de golpe, por no hacer más presentaciones, pues ha venido a hablar del sacramento de la penitencia. Y así de golpe, y primera pregunta, ¿este sacramento puede interesar a la gente del siglo XXI, tan técnica, tan moderna, etcétera? Bueno, quizá lo que nosotros conocemos como sacramento de la reconciliación de la penitencia, presentado a la gente del mundo de hoy, le puede resultar como una cosa extraña y quizá lejana. Resulta incluso dentro del seno de la Iglesia, lógicamente fuera del seno de la Iglesia mucho más. Lo que yo creo que sí que sigue interesando, y eso desemboca en el interés por el sacramento de la reconciliación, es el hecho de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un don grande que el Señor nos ha hecho, que alumbra de una manera realmente extraordinaria el corazón del hombre y que eso repercute también en lo que es la misma convivencia social. El tratarnos mutuamente de manera misericordiosa indudablemente construye una sociedad mejor. Y eso es lo que, desde la perspectiva cristiana, nos hace descubrir también la realidad del perdón y la realidad del sacramento de la reconciliación. No es otra cosa que esa misericordia que el Señor siente por nosotros y que nos dice que nos acoge siempre, que nos perdona siempre, que no le importa lo que hayamos hecho, porque Él va a restaurar cualquier relación rota, porque tiene misericordia en un corazón misericordioso. Si nosotros eso lo proponemos al mundo, quizá el mundo empiece a entender lo que significa la posibilidad de reconciliarse con Dios en este sacramento que la Iglesia nos da. Porque realmente cualquier persona agradece la misericordia. Indudablemente. Y la necesita. La necesita, sencillamente. A veces las personas se preguntan que los sacramentos, quién los ha instituido, cuándo se han instituido. Por dar un poco de cultura también religiosa, este sacramento de la penitencia, del perdón, de la reconciliación, ¿cuándo lo instituyó Jesús? ¿Cómo lo ha ido viviendo la Iglesia? Bueno, la institución, según los autores y los teólogos que coinciden en que es el momento en el que Jesús da el poder a los apóstoles. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, cuando ya el Señor se está despidiendo de ellos en los momentos posteriores a la resurrección. La Iglesia desde el principio lo acoge. La disciplina ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo hasta llegar a la disciplina actual, que es la que nosotros conocemos, que es la confesión individual, en la que el penitente se acerca al confesionario y abre su corazón al misterio de Dios, que eso es bueno no olvidarlo. Es decir, yo abro mi corazón al misterio de Dios para que sea Él el que realmente me perdone. Muchas veces uno puede tener un cierto reparo, pero al final es decirle al Señor, mira, aquí estoy, necesito hacer ese acto de humildad, un acto de humildad que en el fondo me pone frente a tu amor para que lo derrames sobre mí. El propio Jesús, en los textos de la Escritura, nos muestra que existe esa intención en el corazón de Dios y Cristo nos lo quiere revelar. Basta recordar, por ejemplo, una parábola que yo supongo que para todo el público que nos está viendo es muy conocida, que es la parábola del Hijo Pródigo. En ella se puede ver perfectamente ese corazón misericordioso de Dios que acoge el corazón roto del hombre, un corazón que se acerca pidiendo perdón por las cosas que en un momento determinado descubre que no ha hecho conforme a la propuesta original que Dios le había dado. Bueno, nosotros, y permítanme los que oyen o ven el programa hablar un poco en plural y naturalmente desde mi fe también de sacerdote, nosotros pues creemos en este sacramento y en esta misericordia, pero la verdad es que se practica poco este sacramento.
Y la gente incluso, pues oímos decir, o sea, muchas veces, la gente comulga mucho y se confiesa poco. ¿Qué le parece? ¿Cómo podríamos valorar esta realidad? Bueno, yo creo que eso es un hecho objetivo, que basta muchas veces descubrir la realidad de nuestras comunidades para hacernos consciente de ello. Los motivos son múltiples, quizá no tengamos tiempo para desarrollarlos todos. Yo sí que creo que hay alguno que es interesante no olvidar. Yo creo que hay un problema, nuestros cristianos son hijos de su tiempo, y nuestros cristianos viven hoy en una sociedad que es subjetivista y que está de alguna manera presa por el relativismo moral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos hace mirar en estos tiempos modernos al origen de la revelación, al libro del Génesis. Al final se vuelve a repetir ante nosotros aquello que nos anunciaba la Sagrada Escritura. Desde el principio la gran tentación del corazón del hombre es decir, seréis como dioses, discerniréis vosotros el bien y el mal. Eso es lo que predica la cultura de nuestro tiempo y empapa también a nuestros cristianos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no soy quien debe descubrir lo que está bien o lo que está mal. No, yo soy quien lo dictamina. Si yo decido lo que está bien y está mal, tendría que ser muy torpe para acusarme a mí mismo. Porque cuando yo haga una cosa que esté mal, a partir de ese momento decretaré que está bien hecha. Eso es lo que Benedicto XVI viene a llamar la dictadura del relativismo. Es el subjetivismo que es el que hace al sujeto soberano de la cuestión moral. Y eso en sí mismo introduce al hombre en un drama existencial muy serio, porque el problema es que le cierra a la posibilidad de la conversión. Si yo creo que todo lo hago bien, nunca podré mejorar. Con lo cual me tendré que conformar muchas veces con una existencia mediocre, aunque a mí aparentemente se me presente como plena. Lo bueno de poder contrastar objetivamente con los valores del Evangelio la realidad de nuestra vida es que nos abre un horizonte profundamente enriquecedor. Y eso es lo que en sí mismo nos da el sacramento de la reconciliación. Reconocer que somos limitados, que somos pecadores y que estamos en disposición de construir un camino nuevo y una vida nueva. Muchas gracias, don Carlos. Personalmente esta respuesta pues pienso que ilumina a mí, y ilumina pues porque no es tan fácil responder, decir, que la gente no se confiesa porque no se confiesa. No, hay en el fondo toda esta filosofía actual, subjetiva, relativista, personalista, yo soy quien decido, etcétera. Yo creo que esta es una luz muy interesante para que podamos pensar que en el fondo no es que la gente no se confiese porque no vale el sacramento último, sino porque no tiene ese sentido de que Dios está diciendo cómo hay que ser, no tengo que ser yo el que dictamino mis normas, más o menos sería eso. Muchas gracias. Bueno, y ya por terminar un poco este capítulo del tema de la penitencia, desde su experiencia pastoral, pues que seguramente es amplia en trato de personas, de familias, etcétera, ¿cuáles le parece que son las principales heridas del corazón y del alma que tienen los hombres y las mujeres de hoy? Pues son muchas, y son muchas tan variadas como las personas son, aunque algunas son comunes, pero también tan variadas como pueden ser los lugares donde las personas viven, ¿no? Quizá en nuestro entorno más cercano, y una de las heridas más profundas que quizá todos nosotros hemos podido contemplar muchas veces es la soledad, que mucha gente la padece, pero otras gentes lo que hacen es procurarla, porque abandonan a las personas cuando están en una situación de más indefensión. Las heridas puede ser también ese individualismo acérrimo que me hace olvidarme de las necesidades de los otros, y que a veces eso que puede parecer que sería un pecadillo de niño adolescente es mucho más serio. El individualismo muchas veces puede, por ejemplo, agredir a tu vida porque para mí no tiene importancia. Toda la cuestión de la defensa de la vida, esa agresión que se puede producir, muchas veces surge de una raíz individualista. No se trata de discutir sobre si tu vida tiene sentido o no. El problema que se genera es que hay un conflicto de libertades, y mi libertad es absoluta hasta el punto que en un momento determinado puede prescindir de tu vida porque mi individualismo lo reclama, independientemente de que seas un ser concebido en el seno de la madre o un anciano inútil que no hace más que estorbar. Ese individualismo produce una herida en el sujeto que lo padece y en aquellos que pueden convivir con él. La misma posibilidad de que el corazón del hombre no se abra a la trascendencia, esa es una herida muy profunda. Por lo que decía también antes, al hombre le introduce en un drama existencial del que no es consciente.
¿Cuántos medios, cuántas situaciones vemos en las que se hace del hecho religioso una realidad anecdótica o pasada de moda? Bueno, eso va contra el hombre mismo. El corazón del hombre exige esa apertura. Cuando el hombre no se abre, se hiere profundamente porque le falta una posibilidad que Dios le dio y que no la llegamos a cumplimiento. Junto con estas realidades del hombre cercano, que podría haber otras muchas, no quiero dejar de referirme a las de las personas que a lo mejor están más lejos. Y son necesidades y heridas quizá mucho más sencillas, pero que siguen estando muy presentes. La realidad del hambre, de la insolidaridad, la quiebra de la libertad religiosa. Nosotros a veces nos quejamos de que no es fácil anunciar el Evangelio, pero basta mirar al norte de África. Yo tengo un amigo que es sacerdote, es egipcio y ejerce el ministerio en Egipto, que nos dice que la situación de persecución es tremenda. Le detienen cuando está celebrando la Eucaristía. Esas son heridas profundas, no poder manifestar la expresión de la dignidad del hombre conforme al plan original de Dios.